8 minutos. En Medellín atraviesa mala racha el exalcalde Daniel Quintero, que tiene intenciones de ser candidato presidencial para las elecciones del 2026. O tenía, se le va a complicar la vida, fue sancionado él por la Procuraduría General de la Nación, tendrá que pagar una multa millonaria, pero adicionalmente fue inhabilitado 6 meses para ejercer cargos públicos, y su alfil en las elecciones del año pasado, el doctor Upegui, fue tumbado porque estaba inhabilitado por el Tribunal de Antioquia. Héctor Santamaría. Pues Néstor, luego de la decisión de la Procuraduría contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el video del año 2022 del cambio en primera y 2 publicaciones de apoyo al pacto histórico en su cuenta en X, especialmente en la consulta interna de este partido político donde mostró una foto de su voto, el episodio que más causó polémica en su momento se vio al alcalde de Medellín de la época en un carro y haciendo un gesto alusivo al apoyo al aquel entonces candidato presidencial Gustavo Petro. El cambio en primera. Tras finalizar la diligencia y conocerse la suspensión por 6 meses y una multa cercana a los 100 millones de pesos, el abogado del exalcalde Héctor Carvajal aseguró que iban a apelar la decisión y esperan un segundo fallo de la Procuraduría, porque lo que esperan ellos es una absolución del exalcalde, por lo que si se mantiene la misma sanción por supuesta participación en política por parte del ente de control, su último camino será el Consejo de Estado. Recordemos que el propio Daniel Quintero ha insistido que quiere aspirar a las elecciones presidenciales de 2026 y por eso aseguró que la decisión de la Procuraduría es un zarpazo a la democracia. Ante este mensaje también recibió el apoyo del presidente Gustavo Petro, que citó su trino y aseguró que la procuradora volvió a infringir la Convención Americana de Derechos Humanos. Ningún funcionario administrativo le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia, cierro comillas. Pero por su parte, usted lo decía también, Juan Carlos Upegui no pasa buenos días porque la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nulidad de la elección del concejal en primera instancia, todo porque el papá de Juan Carlos Upegui fue nombrado como rector encargado de la institución educativa de Medellín meses antes de las elecciones donde participó Juan Carlos Upegui. Ha dicho el concejal que van a apelar la decisión ante el Consejo de Estado como segunda instancia, esperando mayor equilibrio y deliberación, han dicho ambos políticos, Néstor. Muy bien, gracias, Héctor. Luis Peláez es el diputado de Antioquia que tiene demandado a Quintero aquí y allá, y presentó esta queja y ganó esta batalla en la Procuraduría. Diputado Peláez, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a todo el equipo. Un abrazo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Ha sido una batalla larga. Usted es de izquierda, pero totalmente antiquinterista, ¿cierto? Así es, totalmente. Yo creo que lo nefasto que ha hecho Daniel Quintero por Medellín y además por Colombia, porque a través de empresas públicas de Medellín hizo demasiadas cosas nefastas. Nosotros denunciamos siempre donde veamos corrupción, y pues a Daniel Quintero lo hemos denunciado más de 17 veces en la Procuraduría, Personería, Contraloría y ahora también en la Procuraduría General. Diputado, explíqueme una cosa, ¿por qué la Procuraduría le pone una multa en plata al alcalde Quintero? Si en teoría es solamente una sanción disciplinaria. Bueno, la sanción que le impone esa modalidad de la tipificación inicialmente que estaba en modalidad de gravísima. Sin embargo, le baja la sanción a grave, y en esa tipificación de la sanción lo que hace también es hacer una equivalencia. Entonces le pone 6 meses de inhabilidad especial, que es distinta a otro tipo de inhabilidad, y 104 millones de pesos exactamente que debe pagar inmediatamente. Sí, pero la multa en plata, ¿usted sabe por qué es? Básicamente la norma disciplinaria establece que se debe computar, es básicamente porque hay mayor gravedad en la conducta. Yo hubiese preferido que le hubiesen bajado un poco el dinero y le hubiesen aumentado la inhabilidad. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, vamos a pedir una reconsideración. Nosotros no podemos apelar, pero creemos que los 6 meses son poco, pero celebramos que sea esta la decisión más grave que en este momento tiene el exalcalde Daniel Quintero, pero es el inicio de muchos fallos en contra que va a tener. Diputado Peláez, 6 meses inhabilitado no quiere decir que lo inhabiliten para ser candidato en el 2026, porque a él se le cumple la inhabilidad a finales de este año. ¿Usted tiene idea
¿En qué puede afectar esto la aspiración política de Quintero? Bueno, hay que recordar que no solo es el único proceso que tiene ante la Procuraduría General y que este es el de menor grado que tenía y que estaba ya listo para fallar, pero todavía le quedan por lo menos 85 procesos en la Procuraduría General que lo afectan directamente. Si solo esos procesos o la mitad de los procesos o incluso la tercera parte de los procesos llegan a fallar en contra, como creo que va a ser, y solo le dan 6 meses, estas faltas se computan y se suman. Eso quiere decir que si la Procuraduría, como ya fijó un precedente que Quintero no es intocable, que hoy está sancionado y genera un precedente, yo creo que en los 85 casos, si se dan la tercera parte, pues no creo que Daniel Quintero llegue ni siquiera a la consulta de diciembre del 2025 para participar en las elecciones a la presidencia. Diputado, usted acaba de decir que va a pedir una revisión. La figura de apelación solo le cabe al exalcalde y su defensa, pero una revisión del tiempo de inhabilidad, de los 6 meses. ¿Usted aspiraba a que la inhabilidad fuera por cuánto tiempo? Bueno, nosotros vamos a solicitar una reconsideración exactamente de la sanción, porque resulta que en el proceso, a última hora, porque es que ya estaba tipificada la falta en gravísima. Al último momento estaba la falta que decía que era gravísima a título de dolo en modalidad agravada, y resulta que la cambian a grave en modalidad dolosa, y eso significa que pasan de 15 años de posible inhabilidad a 6 meses de inhabilidad total, entre 6 a 18 meses. Nosotros queremos pedir la revisión de esa tipificación a última hora que se presenta. Hay jurisprudencia que no se puede cambiar a último momento, y vamos a presentar escrito de reconsideración porque no podemos apelar. Ya lo hizo pues el abogado de Daniel Quintero, pero también vamos a llevar ese escrito de reconsideración a la revisión posterior del Consejo de Estado para que tenga un incremento significativo. Nosotros queremos, al menos es nuestra intención, ir por la falta gravísima para que sean 15 años de inhabilidad. Esto es un proceso que todavía no ha terminado y vamos a persistir porque creemos que nos falta mayor justicia. Sí, no 6 meses, sino 15 años. Diputado, devolvámonos en el tiempo, unos meses allí en Medellín, en el departamento de Antioquia, para recordarle a los oyentes, usted que puso esta demanda ante la Procuraduría, ¿qué fue lo que hizo Daniel Quintero? Bueno, Daniel Quintero hizo una participación irregular en política. No solo es el acto del video del cambio en primera, sino también algunas atribuciones de llevar recursos públicos de la alcaldía de Medellín para una campaña política directamente, pero además también subió trinos alusivos apoyando en una campaña política. Entonces fueron varios actos, trinos en redes sociales, pagó asesores. Nosotros, por ejemplo, entregamos más de 15 contratos de asesores que se pagaron con recursos públicos por más de 8.000 millones de pesos por parte de Telemedellín, afiliados a una campaña política. Además pagaron buses, utilizaron los recursos públicos para llevarlos descaradamente a una campaña política, solo en asesores, empresas como Brandmen y otros que se utilizan incluso para pagar bodegas. Nosotros adjuntamos todos esos contratos donde pagaban con recursos públicos a estas personas para llevarlos a una campaña política. Y pues todo el mundo vio lo del cambio también en primera, que se utilizó como una plataforma y unos videos segmentados que se hicieron virales, pero también con recursos públicos pagados por todos los medellinenses. Entregamos más de 400 pruebas, hicimos ampliación, también recibimos 5 amenazas de muerte durante estos 2 años y 7 meses que han sido el proceso. Y bueno, nosotros, diputado, la verdad celebramos mucho estos 6 meses. Sí, de sobre ese video, que realmente fue un video muy corto, el cambio en primera del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ¿cómo utilizó recursos públicos de Medellín al servicio de la campaña Petro Presidente? Bueno, nosotros entregamos un contrato
que hicieron a través de el asesor Amaury Chamorro, y entregamos ese contrato, y dentro de ese contrato firmado por Telemedellín, Amaury Chamorro en varios trinos dice que él fue el que asesoró esa campaña del cambio en primera, el que sugirió esa estrategia se la pagaron con recursos públicos, pero además puso un sinnúmero de personas y pagaron en las redes sociales para que esa campaña tuviese éxito. Entonces pagaron ¿Cuánto costó ese contrato, diputado? El contrato que nosotros entregamos a la Procuraduría General de la Nación de Amaury Chamorro, más de 250 millones de pesos solo por esa estrategia, pero suman alrededor por ahí de 2.500 millones de pesos en total. Sí, fíjese que después de la decisión de la Procuraduría hay dos reacciones. Una, por supuesto, natural del exalcalde Daniel Quintero diciendo que el fallo de la Procuraduría es corrupto y que le da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la Constitución, pero también el presidente Gustavo Petro que dice, comillas, la Procuradora volvió a infringir la Convención Americana de Derechos Humanos. Ningún funcionario administrativo le pueden quitar derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. Diputado Peláez, su opinión sobre las dos posiciones, la del doctor Quintero y el presidente Gustavo Petro. Bueno, tanto Quintero como Petro han querido hacer una equiparación con lo que sucedió antes con la Procuraduría de Ordóñez contra Petro, y frente a eso hay varias decisiones judiciales posteriores. Pero también la Procuraduría General de la Nación ha hecho varias reformas, incluso constitucionales, para tener función jurisdiccional y poder hacer juicios de investigación disciplinaria a los elegidos popularmente. Esto es una norma relativamente nueva. Sin embargo, tienen control de la Corte Constitucional, ha sido declarada exequible. Incluso los funcionarios de elección popular tienen incluso hasta 3 instancias. Van a tener una instancia en la Procuraduría, como lo podemos ver en el caso de Daniel Quintero, que tiene primera instancia, tiene segunda instancia en la Procuraduría, pero además lo revisa un juez competente, no uno, sino incluso la Sala Plena del Consejo de Estado. Es decir, casi 3 instancias, 3 garantías, y esta es una modificación nueva del control disciplinario de la Procuraduría General, bajo la interpretación de varios abogados. Consideramos que estaría ajustado a la Convención Americana de Derechos Humanos, sí, que es el Pacto de San José de Costa Rica, y pues ellos tienen, digamos, derecho a interpretarlo de otra forma, pero creemos que están equivocados en equiparar, porque han pasado muchas reformas constitucionales. Fíjese, diputado, que el exalcalde Quintero suele compararse con el presidente Gustavo Petro para estos efectos. ¿Son comparables los dos casos, las dos situaciones? ¿Petro y Quintero son comparables? No son comparables. Yo diría que a veces son comparables de pronto en el ejercicio malo de la política y lo nefasto a veces que han sido en muchas decisiones, pero en lo jurídico no son comparables porque hay unos cambios normativos. Cuando sancionan a Petro es muy distinto, porque no hay una reforma constitucional que le entregue jurisdicción a la Procuraduría, y tampoco hay un fallo de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hoy Colombia se ha adaptado a esa posibilidad. Incluso yo recuerdo que cuando estaban en la discusión de la Procuraduría, creo que el senador Gustavo Petro en su momento votó positivo esa reforma de la Procuraduría General de la Nación para tener atribuciones jurisdiccionales. Sí, diputado, una pregunta final. Dice Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, en la reacción conocida a esta decisión de la Procuraduría, que esto es como una retaliación por el proceso que él hizo y la pelea que dio con Hidroituango cuando fue alcalde de la ciudad para defender a EPM. ¿Es así? Eso no es cierto, porque muchas incluso de las demandas que interpuso Daniel Quintero, no hay una sola denuncia penal de Daniel Quintero por el caso de Hidroituango, no hay una sola.
Las reclamaciones que se han hecho apenas hace poco tienen admisión de demanda, pero no hay ninguna denuncia penal por corrupción en Hidroituango. Eso es una mentira, Daniel Quintero. El problema de este sujeto es que viene haciendo relato construido por mentiras y mentiras y mentiras, pero realmente no pone ni siquiera denuncias, simplemente sale a los medios de comunicación a decir que las cosas no son ciertas, que hay corrupción, que él las denunció, pero nosotros hemos revisado en la Fiscalía General de la Nación y no tiene una sola denuncia como alcalde de Medellín frente al caso. Una sola denuncia presentada por él. No tiene ninguna sola denuncia. Lo que tiene son denuncias en contra, quiero decir. Sí, tiene muchísimas en contra. Al menos por parte nuestra tiene 17 denuncias puestas. Solamente de un sector en Medellín. Gracias, diputado Peláez. Feliz día. Igualmente, hasta luego. Esta es la historia de Daniel Quintero, hoy atravesando un mal momento. Él dice que es persecución política y anuncia apelaciones y tendrá el derecho de presentar sus recursos. 9-14.